Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Sean todos ustedes bienvenidos a este canal Restaurando el Carácter de Dios. En esta ocasión, como digamos continuación del último tema presentado, en donde analizamos el fuego que cae del cielo, lo analizamos de forma literal, ¿verdad? La expresión que aparece en Apocalipsis capítulo 20 y comprendimos que el fuego que cae del cielo, que viene de arriba literalmente y que quema vivo a las personas, no es un fuego que viene directamente de Dios. En el día de hoy estaremos analizando otra parte de la misma expresión, ya no de forma literal, sino de forma simbólica. Ahí está en sus pantallas el título de este tema, Fuego los consume. Pero antes de continuar, quisiera que por favor me acompañen en oración. Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Pedimos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Ruego, Señor, que quite de nosotros los prejuicios y que nos ayude a comprender tu palabra. Ayúdame a que los razonamientos y palabras que pueda emitir en este momento, Señor, sean movidas por tu Santo Espíritu y no por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, eh, ahí está en sus pantallas. Fuego los consume. Vamos a iniciar este estudio con el mismo texto con el cual iniciamos en el último tema. Apocalipsis capítulo 20, versos 9 al 10 dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Queremos recalcar nuevamente que en este texto hay muchas cosas que decir, pero estamos haciendo alusión a la frase y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Contextualizando, aquí estamos en Apocalipsis capítulo 20, a esta altura ya habrán pasado los 1000 años en el cielo. Ahora Cristo desciende con la nueva Jerusalén y los salvados en ella, ¿verdad? Pero cuando Cristo desciende, los muertos, entonces, ya no los salvados, sino los que se perdieron, todas esas personas que desde Adán, ¿verdad? Que desde Adán no aceptaron el plan de redención, sino que rechazaron a Dios. Aquí ahora están resucitados para que cada quien reciba la paga de su pecado. Entonces, aquí en el capítulo 20 se nos muestra que Satanás los engaña nuevamente y le dice que esa nueva Jerusalén que desciende del cielo, esa ciudad amada, le pertenece a ellos y entonces los engaña a tal punto de que ellos se preparan para asaltar la nueva Jerusalén. Pero entonces dice que rodearon la ciudad, rodearon, que subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y entonces en ese momento descendió fuego del cielo y los consumió. Nuevamente decimos que aquí queda en nuestra mente la idea de que ante la manifestación de la presencia de Dios, entonces de Dios brota, de Dios sale un fuego literal, es lo que queda en nuestra mente. Por eso le estoy diciendo así bien. De Dios sale un fuego literal que quema vivo a esas personas y que aparentemente esas personas estarán quemándose en ese fuego y que durarán quemándose en ese fuego a la medida de sus pecados. O sea, el que tenga menos, dura menos, el que tenga más, dura más. Eso es lo que queda en nuestra mente. Entonces, con esa imagen en mente, entendemos que Dios finalmente los destruye, ¿verdad? Pero quisiera que analicemos cuidadosamente otro evento, otro evento en donde aparece la expresión o una expresión similar. Recordemos, hermanos, que no podemos aprender de la Biblia o estudiar la Biblia imaginándonos las cosas, sino que la misma Biblia es su propio intérprete.
Podemos interpretar un evento, podemos llegar al entendimiento de algo también haciendo comparaciones con otros textos bíblicos donde se usa la misma expresión. Entonces, en Levítico capítulo 10, versos del 1 al 2, aparece un evento. Dice aquí, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Para poder comprender más lo que queremos presentar a través de este tema, o el punto fundamental del tema, podemos hacer una comparación aquí porque la Reina Valera 2015, en el mismo texto, Levítico 10:2, dice, los consumió. O sea, donde la Reina Valera 1960 dice, los quemó, Reina Valera 2015 dice, los consumió. O sea que tomando eso en consideración, pudiéramos leerlo de la siguiente forma. O si lo leyéramos en la Reina Valera 2015, se leyera así. Y salió fuego de delante de Jehová y los consumió y murieron. Apocalipsis 20, y sale fuego de la presencia de Dios y los consume. Pues aquí viene un evento en donde se acercan dos personas a la presencia de Dios en el santuario terrenal, pero entonces ofrecen fuego extraño, ¿verdad? Pero entonces sale de la presencia de Jehová fuego y los consume y murieron delante de Jehová. Prácticamente la misma expresión que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Prácticamente la misma manifestación que ocurrirá después de los 1000 años, cuando Dios se manifieste ante los perdidos. Pero hay algo que quisiera que analicemos en este mismo libro de Levítico sobre el mismo evento. Levítico capítulo 10, verso 5. Después que estas dos personas fueron consumidas por el fuego de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que murieron. Entonces Moisés llamó a otros del campamento y le dijo, bueno, saquen los cadáveres de ahí adentro. Y dice el verso 5, y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Analicemos algo, hermanos, queridas hermanas, analicemos algo. Si fuego sale literal de la presencia de Dios y quema vivo a las personas, yo entiendo, es el razonamiento que tengo, ¿verdad? Humildemente. Si fuego sale de la presencia de Dios, entiendo que lo primero que se le quemaría serían las ropas. No obstante, sale fuego de la presencia de Jehová y los consume, mueren, pero cuando sacan los cadáveres, la Biblia me dice a mí que los sacaron cargados por las ropas que ellos tenían puestas, o sea, sus túnicas eran sus ropas. ¿Y qué fuego fue que salió delante de Dios que los quemó, los achicharró a ellos, pero las ropas quedaron enteras? Esto es para meditar. Éxodo capítulo 34, versos del 5 al 6. Éxodo capítulo 33, Moisés le pide al Señor, te ruego me muestres tu gloria. Allí sube, Éxodo 34, Moisés sube al monte, ¿verdad? Y dice el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el nombre en la Biblia representa el carácter. Dice la Biblia que allí estuvo en la nube proclamando el nombre de Jehová. O sea, allí estuvo Dios mostrándole a Moisés su carácter. ¿Y qué fue lo que Dios le dio a Moisés? Los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. O sea, que allí estuvo Jehová dándole a Moisés los 10 mandamientos, proclamando su nombre, porque esos 10 mandamientos representan el carácter de Dios. Bien.
Interesante que toda la Biblia fue escrita por hombre, pero los mandamientos de Dios fueron escritos por Él mismo. Bien, entonces Moisés, cuando ve la gloria de Jehová, o sea que aquí está Dios mostrándole el carácter, su carácter a Moisés, porque su carácter es su gloria. Entonces Moisés, viendo la gloria de Jehová, exclama: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. En otras palabras, tardo en abandonar. Recordemos que la ira de Dios no es lo mismo que la ira del hombre. El hombre en su ira quiere matar, quiere derramamiento de sangre, quiere venganza. Dios en su ira se aparta del pecador, permitiendo así que el pecador recoja los frutos que sembraron sus propias manos. Y para eso, como referencia, pueden buscar en este mismo canal el tema la ira de Dios. Éxodo 24, versos 17. Leo esta, ¿verdad? De la Reina Valera 2015. Interesante porque Dios le está mostrando a Moisés su carácter. Dios le está mostrando a Moisés su gloria, que son sus mandamientos. Moisés reconoce a un Dios piadoso y misericordioso que dura mucho, que tarda para abandonar el pecador a su propia suerte y que es grande en misericordia y verdad. Pero mientras Moisés contempla, ¿verdad?, esos atributos de Dios, miren lo que estaban contemplando entonces el pueblo de Israel. Éxodo 24, 17 dice: y la apariencia de la gloria del Señor en la cumbre del monte era como un fuego consumidor ante los ojos, hermanos, escucha bien, ante los ojos de Israel. Lo que para Moisés era amor, lo que para Moisés era piedad, lo que para Moisés era fortaleza, lo que para Moisés era clemencia, lo que para Moisés era misericordia y verdad, para el pueblo de Israel era un fuego consumidor. Aquí hay dos, una persona viendo una cosa y hay un grupo de personas que ve otra, pero la manifestación es la misma. Entonces dice aquí que la gloria del Señor, o sea que el carácter de Dios, era para el pueblo de Israel como, oiga bien hermano, como un fuego consumidor. Hebreos capítulo 1, verso 3. Esta versión aparece en sus pantallas. La he tomado de la Reina Valera 2015. Hebreos capítulo 1, 3 dice: Él, ¿quién es Él? Es Cristo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice aquí que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Resplandor, hermano, de la gloria de Dios. Cristo es el resplandor del carácter de Dios. Nosotros conocemos de Dios porque Cristo vino a esta tierra, porque Cristo se encarnó y vivió. Y cada palabra, cada pensamiento, cada gesto, cada milagro, cada acción que tomara, no la hizo por sí mismo. La hizo dando a conocer al Padre, porque esa fue su misión en esta tierra, dar a conocer el carácter de Dios. ¿Por qué lo dio a conocer? Porque no había sido entendido. Dios había sido mal interpretado y mal entendido, y por eso Cristo vino a darlo a conocer. Por eso es que es Cristo el resplandor de su gloria. La gloria que le mostró a Moisés en el monte, ¿verdad?,
que para el pueblo de Israel, un pueblo pecador e ingrato, esa gloria, ese amor, esa paz, esa misericordia para ellos era un fuego consumidor por su propio pecado. A Moisés se la da en 2 tablas de piedra, a nosotros nos la da en carne, en Cristo Jesús. Vimos la gloria de Dios. Pero esa misma gloria, ese resplandor de la gloria de Dios, para muchos puede ser un Dios amoroso, amante y compasivo, un Dios misericordioso que tarda en abandonar al pecador a su propia suerte, pero para muchos es un fuego que le consume. ¿Por qué? Porque no soportan la presencia de la santidad. Porque el pecado los ha llevado a un punto tal, los ha separado tanto de Dios, que ante la manifestación del carácter de Dios, ellos sienten un fuego que le consume y le consume y le consume, porque no pueden ver los atributos de Dios como lo vio Moisés, sino que por su corazón terco y por el albergar tantos pecados en su corazón, donde se muestra el amor, donde se muestra la piedad, donde se muestra la bondad, donde se muestra la misericordia, ellos sienten, ellos ven, ellos palpan un fuego que le consume. Esto pasa por causa de sus pecados. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, pero donde se manifestó Cristo en tu presencia nunca ha aparecido registrado en la Biblia que ante la manifestación de Cristo las personas que les rodeaban fueron quemados vivos, y Él es el resplandor de esa gloria de Dios. Esa misma gloria que para Israel era un fuego consumidor. Es la misma gloria, ¿verdad? No obstante, no se registra que alguien haya sido quemado vivo por la presencia de Cristo, el cual era la presencia de Dios entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Romanos capítulo 6, versos 23. Dice aquí claramente, yo no sé, hermanos, si este texto es literal para ustedes, pero para mí sí. Bien, esto no es simbólico. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pecado paga, pero paga con la muerte. Ahora, Dios paga, pero paga con la vida eterna. Y aquí este texto nos muestra 2 oraciones, ¿verdad?, que no son similares. Por eso aparece la palabra más. O sea, porque la paga del pecado es muerte, pero en contraste con la muerte, la paga de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado literalmente paga con la muerte. Lo que pasa es, hermanos, que cuando una persona muere la muerte de ahora, Cristo mismo la comparó con un sueño. La muerte que muere el ser humano no es la paga del pecado. La paga del pecado es la segunda muerte. Por eso es que todos los perdidos serán resucitados para que paguen por su pecado. Bien, y esa muerte es eterna. Entonces, siguiendo analizando esto, Santiago capítulo 1, verso 15 dice, entonces la concupiscencia, o sea, la tentación, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz a la muerte. Este es otro texto literal. Primero viene la tentación, ya sea de adentro o de afuera, ¿verdad? O sea, de adentro de nosotros mismos, hermano, o desde fuera. Si nosotros no reprendemos la tentación, pues entonces permitimos que la tentación llegue a nosotros, caemos en pecado, entonces ahí se está dando a luz al pecado, ya sea en la mente, en palabra o acción. Entonces, después que cometemos el pecado, finalmente el pecado dará a luz
a la muerte, y esa es la muerte eterna, la que ningún hombre en la faz de la tierra todavía ha experimentado. Por eso es que todavía no sabemos y tal vez no creemos que literalmente el pecado engendra la muerte y no Dios. De hecho, Dios es todo lo contrario. En Dios se engendra la vida y la vida eterna que es en Cristo Jesús. Todo lo contrario a lo que es el pecado. Hermanos, para que existiera la muerte, primero tuvo que entrar el pecado. Y el pecado no vino de Dios, sino de Satanás. ¿Cómo pensar? ¿Cómo predicar? ¿Cómo decir que la muerte la da Dios? Si antes de que entrara el pecado no existía la muerte. Si la muerte la da Dios, entonces la paga del pecado no. O sea, quien paga por el pecado no es la muerte, o en otras palabras, si la muerte la da Dios, entonces no es el pecado que trae la muerte. Si Dios quema vivo a las personas ante la manifestación de su presencia y la persona muere eternamente, entonces la muerte no viene por el pecado, viene por Dios. Pero la Biblia me dice a mí que la muerte viene por el pecado, pero que lo que viene de Dios es vida eterna, que es en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo es que se da, digamos, esa operación matemática. Primero tentación, albergada la tentación, pecado. Después del pecado, entonces engendraremos la muerte, pero es la muerte eterna. Pero hay uno que puede intervenir. Su nombre es Cristo Jesús, porque Él es la vida. Y la vida eterna, hermanos, no la muerte. Ahora bien, si lo que plantea Romanos 6:23 de que la paga del pecado es la muerte, o sea, de que el pecado paga con la muerte y Dios con la vida, y ningún hombre en la faz de esta tierra ha pagado por su pecado todavía porque no ha vivido, no ha pasado por la experiencia, no ha muerto la segunda muerte que es eterna, salvo uno, su nombre es Cristo. Debemos ver qué experiencia tuvo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario. ¿Saben por qué? Porque la muerte que murió Cristo fue la muerte que es la paga del pecado. Cristo murió la segunda muerte, porque Él pagó por el pecado del mundo, por el pecado tuyo y por el pecado mío. Ahora bien, como Él es el único que ha atravesado por la segunda muerte, que ha muerto la segunda muerte o que murió la segunda muerte, nosotros tenemos que analizar qué experiencia o algo de la experiencia que tuvo el Hijo de Dios, ¿verdad? Para eso vamos a Mateo, capítulo 26, verso 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cristo está a punto de entrar por última vez en el Getsemaní. Y cuando Cristo dice llegó la hora, comienza a caer sobre él, literalmente, hermano, todo el peso de los pecados del mundo, todo el peso de los pecados tuyos, todo el peso de los pecados míos. Y todo el peso de ese pecado le provoca en él una tristeza tan grande que siente que se está muriendo, que siente que está a punto de desfallecer, siente que está a punto de morir, por eso exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Salmos capítulo 22, verso 14, hablando de la experiencia de Cristo cuando cayeron sobre él el peso de los pecados de la humanidad, cuando el pecado comenzó a hacer su obra de muerte en el Hijo de Dios. Mire lo que presenta Salmos 22, 14. Soy derramado como el agua, todos mis huesos se han desarticulado, mi corazón está como cera y se ha derretido en medio de mis entrañas. Wow. La experiencia del Hijo de Dios al atravesar por la segunda muerte
cargando el pecado tuyo y mío. Mateo capítulo 27, versos 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que hubo una separación, que hubo un desamparo de parte de Dios a su Hijo. Allí y así se manifestó la ira de Dios en contra del pecador, o sea, en contra de los pecados. Cristo se hizo pecado por nosotros, no porque Él participara de nuestro pecado, no porque Él pecó, sino porque Él decidió llevar el pecado nuestro, y al llevar el pecado nuestro, el pecado dice la Biblia que hace separación entre Dios y el hombre. Finalmente el pecado hizo su separación entre Él y su Hijo, y Cristo lo dijo con sus propias palabras, y les dice, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era grande el peso de su angustia, demasiado grande, tan grande que sabía que iba a morir. Pero esta experiencia no fue la muerte, repito, no fue la muerte que morimos nosotros ahora. Esta experiencia es la segunda muerte. O sea, aquí vemos que por el pecado de la humanidad, que porque Cristo cargó el pecado de la humanidad sobre sus hombros, Dios apartó su rostro de él y esta separación le provocó a él, ¿verdad? Esta separación que hiciera el pecado le provocó a él una grande angustia. Así se manifestó la ira de Dios nuevamente ante el pecador. Y Dios no cambia, así se manifestará nuevamente, haciendo la separación entre el impío, entre el pecador no arrepentido y Él para siempre. Ahora bien, miren lo que presenta este texto, hermanos adventistas del séptimo día. Cristo nuestro Salvador, página 13, párrafo 2 dice, Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan, escuchen bien, cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que se han separado para siempre de la dicha y la paz del cielo. Recordemos que comenzamos este estudio con Apocalipsis capítulo 20, donde los perdidos son resucitados para recibir la paga, la condenación por su pecado, el cual es eterna, pero ellos fueron engañados una vez más por el enemigo y tratan de asaltar la ciudad amada, la santa ciudad, la ciudad de los santos. Entonces en ese momento desciende fuego de Dios y los consume. Hasta acá hemos visto, ¿verdad? Otra manifestación cuando Dios se manifiesta en su presencia, que para unos es amor regocijante, es paz, es gozo, pero para otro, para el pecador no arrepentido, es un fuego que le consume. Y hemos visto que ese fuego no es literal. Bien, entonces dice aquí que cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que se han separado para siempre de la dicha y la paz, van a experimentar ese mismo sentimiento, esa misma experiencia que sintió Cristo, en donde sentía que su corazón se le derretía dentro de sus entrañas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Salmos capítulo 21, versos 8 y 9. Hablando de ese gran día, el día de la venganza de Dios, como dice la Biblia, dice, alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Dice la Biblia, dice Salmos 21:9, dice que Dios lo va a poner como horno de fuego en el tiempo de su ira. Si analizamos el horno de fuego, si los pecadores van a ser ellos mismos en sí como un horno de fuego, analizando la expresión, el horno lleva el fuego por dentro, pero el horno no se consume. Bien.
O sea, que ese fuego que los va a consumir ante la manifestación de la justicia, ante la manifestación, ante la comprensión de la enormidad de sus pecados y la manifestación de la santidad de Dios, después de los 1000 años, ese fuego que desciende y los consume es un fuego simbólico que lo consume por dentro, ante la manifestación de la ira de Dios, que es la separación de Dios y el pecador. Entonces Dios lo deshace y fuego los consume. Y allí el pecado está haciendo su obra de destrucción. Ese fuego que lo consume es la obra de muerte eterna ejecutada por su propio pecado. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Miren cuál es la perdición eterna. Excluidos de la presencia del Señor, de la gloria de su poder. La muerte eterna viene cuando Dios se separa del pecador eternamente. Como Dios es la fuente de la vida y en Cristo encontramos la vida eterna, hemos rechazado a Cristo por nuestras obras, o sea, estoy parafraseando lo que van a sentir los pecadores perdidos. Hemos rechazado a Cristo, hemos rechazado la vida. En ausencia de la vida para siempre, enfrentaremos la muerte para siempre. Interesante. Pero antes hay un fuego que les consume. El fuego de su propio pecado le consume desde adentro, le consume por dentro. Y esto se logra cuando Dios manifiesta su presencia y vienen a su memoria todos los pecados que ellos cometieron, por el cual hoy quedaron fuera de la santa ciudad. Y eso para ellos es un fuego que los consume. Mensajes selectos, el tomo 1, página 276, párrafo 3. No hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Bien. No hemos de considerar a Dios como alguien dispuesto a castigar al pecador por su transgresión. El pecador acarrea castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones ponen en marcha una serie de circunstancias que provocan un seguro resultado. Cada acto de transgresión repercute sobre el pecador. Obra en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredirla otra vez. Eligiendo pecar, los hombres se separan de Dios y se apartan del canal de bendiciones. Y el seguro resultado son la ruina y la muerte, hermano. Esto está bastante claro. La ruina y la muerte viene por la separación que hacemos de Dios y nos separamos del canal de bendiciones. También nos separamos de la fuente de la vida. El camino a Cristo, página 13, verso 1, dice, el que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, escuche bien, fue la carga del pecado, no fue Dios, escuche bien, fue la carga del pecado, fue el reconocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa el alma, que causa el pecado, ¿verdad? Entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Para los que piensan que Dios mató a su propio Hijo, para los que están predicando que Dios mató él mismo con sus propias manos a Cristo, hermano. Eso es falso de toda falsedad. El Señor ocultó su rostro y su Hijo tuvo que experimentar, tuvo que cargar con esa separación, tuvo que cargar con ese dolor que le provoca la separación, hermanos, de la vida. Y cargar con el peso de nuestro pecado, y nuestro pecado mataron al Hijo de Dios. Eso fue lo que quebrantó su corazón. Y de la misma forma, hermanos, el que no se entregue a Cristo, el que no sea santificado por su Espíritu, tendrá que experimentar
esa misma experiencia después de los 1000 años. Ese es el fuego de Dios que le consume. Su propio pecado lo llevará a la muerte eterna. Pero antes de eso, todos van a reconocer, incluyendo a Satanás, que Dios es justo. O sea, que la muerte, la enfermedad, el dolor, la tristeza, el engaño, la mentira, no provienen de Él, sino de otra fuente que es completamente contraria a Dios. Deseado de todas las gentes, página 712, párrafo 4. Este capítulo está narrando esos eventos que ocurren después de, después de la resurrección de los perdidos, ¿verdad? Después que Cristo viene en las nubes de los cielos, o viene, perdón, en la Nueva Jerusalén con los salvados, resucitan los perdidos para recibir la condena eterna. Este capítulo del libro del deseado de todas las gentes está narrando estos eventos. Este es el contexto de este capítulo. Y miren lo que presenta. Dice la sierva del Señor, inspirada por Dios, dice: esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. O sea, que la muerte de ellos, que el dolor que le provocará, que el corazón se le derrita por dentro, dentro de sus entrañas, que hay un fuego que los consume, ¿verdad? Por dentro. Esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. O sea, no es Dios quien lo quiere así. Que se entienda el texto. Dice, los que rechazaron su misericordia ciegan lo que sembraron. O sea, el que sembró para la carne, ahora de la carne va a cosechar corrupción y muerte. Dice aquí, Dios es la fuente de la vida. Y cuando uno elige el servicio del pecado, se separa de Dios y se separa así de la vida. Queda privado de la vida de Dios. Cristo dice, todos los que me aborrecen aman la muerte. Dios les da la existencia por un tiempo para que desarrollen su carácter y revelen sus principios. Logrado esto, reciben los resultados de su propia elección. Por una vida de rebelión, Satanás y todos los que se unen con él se colocan de tal manera en desarmonía con Dios que la misma presencia de él, o sea, de Dios, es para ellos, como mismo lo fue para Israel. Escuchen bien, hermanos, es para ellos un fuego consumidor. La gloria de aquel que es amor los destruye. La gloria de Dios no es fuego, la gloria de Dios es su carácter. La gloria de Dios son sus mandamientos, su justicia, hermanos. Ellos se han separado de Dios por su pecado a tal punto que la manifestación de ese gran amor para los que están en la Nueva Jerusalén, que la manifestación de ese gran amor para los que están en la ciudad santa, es amor para ellos, es paz para ellos, es vida eterna para ellos, es paciencia, es misericordia, es verdad y bondad, pero para los perdidos es como un fuego consumidor y esa gloria los destruye porque ante la manifestación de esa gloria se hacen conscientes de cada uno de sus pecados porque vienen a relucir los libros de memoria, cada acto pecaminoso, cada mala palabra, cada hecho, cada acto egoísta, hermano. Y cuando caen sobre ello la enormidad de todos sus pecados, todos mueren, pero unos duran más que otros para morir. Unos duran más que otros para morir. ¿Por qué? Porque unos tienen más pecado que otros. Ese es ese horno de fuego en que se convierten ellos mismos por su pecado ante la manifestación del carácter, ante la manifestación del amor, ante la manifestación de la bondad y la misericordia de aquel que es amor. Ellos entonces quedan destruidos no por la gloria de Dios, sino por su propio pecado.
Por eso comienza el texto diciendo, hermanos, esto no es un acto de fuerza arbitraria de parte de Dios. Es lo que comprendo. Bien. Ahora bien, surge la pregunta, pero es que la Biblia habla de que hay fuego, de que viene un fuego, que también, porque entonces, si el fuego que viene de Dios, como dice Apocalipsis 20, y los consume, no es un fuego literal, ¿cuál es el fuego entonces que va a purificar la tierra, que va a quemar la tierra? Ahora viene, ahora hermano, después que cada quien ha pagado por su pecado, después que se cumple Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, después que todos han pagado por su pecado, porque su propio pecado lo mató y sufrieron y no tuvieron descanso día y noche, porque era una tortura sin descanso hasta la muerte, ¿verdad? Ahora todos han perecido, incluyendo Satanás. Ahora viene un fuego purificador. Miren lo que dice segunda de Pedro 3, 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por las aguas subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Este fuego es literal. Guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Hay fuego guardado en las entrañas de la tierra, pero este fuego tampoco fue creado por Dios. Eso lo podemos explicar, pero ya en otro tema, ¿verdad? Este fuego fue formado después del diluvio. Grandes árboles, gigantescos árboles, fueron sepultados en las entrañas de la tierra. Esos árboles se convirtieron en carbón y se petrificaron. Por eso aparece petróleo en las entrañas de la tierra. Pero aparte de los petróleos también existen los volcanes. Y la tierra tiene volcanes que el hombre todavía no ha descubierto, ni tampoco pozos petroleros, pero esos son fuego en las entrañas de la tierra. Y ahora viene ese fuego a purificar, pero ya todo el mundo ha recibido la paga de su pecado, que es la muerte eterna. Ahora viene ese fuego a purificar la tierra. Y los elementos entonces arderán y arderán y arderán hasta que no quede ni una partícula de lo que es la tierra, extinguido el pecado, raíz y rama. Y entonces ahí dice Dios, he aquí yo creo nueva todas las cosas, hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Pero el carácter de Dios antes de eso será vindicado, hermano. El mundo entero, el universo entero comprenderá que la muerte la trajo y la traerá el pecado, no Dios. Todo el mundo comprenderá, entenderá por qué este gran conflicto. Pero tú puedes comenzar a comprenderlo desde hoy. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis tu corazón, hermano. Dios no mata, Dios no destruye. Dios te bendiga y será hasta la próxima.